En el México de antes, el desayuno no era un lujo ni una foto para redes, era la fuerza del día, el primer abrazo familiar y la prueba de que con poco se podía vivir bien. Lo que hoy muchos llaman comida de pobres, porque es sencillo, barato y sin procesar, antes era el orgullo de la mesa, la energía para trabajar de sol a sol y el sabor de la vida real. Estos 7 desayunos humildes alimentaron generaciones con dignidad, ingenio y tradición. Hoy parecen pobreza a los ojos de algunos, pero fueron, y siguen siendo, pura riqueza mexicana. 1. Frijoles de olla con tortilla caliente y huevo estrellado, o revuelto. Los frijoles bayos, negros o pintos se ponían desde la tarde en olla de barro sobre leña o carbón, se lavaban bien, se echaban con cebolla partida por la mitad, dientes de ajo enteros sin pelar, una rama grande de epazote fresco arrancado del patio, o hoja de aguacate para más aroma. Una pizca de sal gruesa y agua suficiente para que al día siguiente quedaran cremosos, con caldo espeso, oscuro y lleno de sabor profundo a tierra, humo y hierba. Se cocían lentamente toda la noche, al amanecer el olor llenaba la casa y el caldo se volvía casi como sopa espesa. Se servían en plato hondo de barro o peltre con una tortilla recién hecha en comal de barro, gruesa, con manchas negras del fuego directo, olor a maíz nixtamalizado y calor que quemaba los dedos. Y encima un huevo estrellado, la yema líquida cayendo y mezclándose con el caldo, o revuelto si había más bocas que alimentar. A veces se le ponía queso fresco desmoronado del mercado, cebolla picada cruda, cilantro fresco o un chorrito de salsa verde hecha con tomatillo, chile serrano y ajo molido en molcajete. Este desayuno era diario en casas humildes. Jornaleros lo comían antes de salir al campo, amas de casa lo preparaban para los niños que caminaban kilómetros a la escuela, abuelos lo tomaban despacio mientras platicaban. Nutrición completa y barata, proteína vegetal de los frijoles, carbohidratos complejos de la tortilla de maíz, grasa y proteína animal del huevo. No había nada importado ni procesado, todo salía del solar, del gallinero o del mercado del pueblo. Hoy lo llaman de pobres porque no lleva aguacate caro, queso feta o crema ácida, pero antes era orgullo, rendidor, saludable y con sabor que duraba en la memoria. Un plato que llenaba el estómago y el corazón sin gastar casi nada. 2. Chilaquiles con tortilla sobrante y salsa del día anterior. Las tortillas que sobraban del día anterior, o de 2 días, porque nada se tiraba. Se cortaban en triángulos irregulares con cuchillo o a mano, se freían en manteca de cerdo caliente hasta quedar crujientes por fuera y suaves por dentro, con bordes dorados y burbujas que crujían al morder. Luego se bañaban en salsa roja, jitomate asado en comal, chiles guajillo o ancho desvenados, ajo, cebolla y sal, molido en molcajete, o verde, tomatillo cocido, chile serrano, cilantro, ajo y cebolla, que había quedado de la comida anterior y se recalentaba con un chorrito de caldo o agua. Se dejaban ablandar un poco en la salsa caliente para que absorbieran sabor sin perder toda la textura, se servían con un huevo estrellado o revuelto encima, queso fresco desmoronado, o cotija rallada si había, cebolla morada o blanca picada fina, crema espesa o nata que subía en la leche hervida, y a veces rodajas de aguacate si el mercado lo tenía barato. En algunas casas se agregaba pollo deshebrado sobrante, chicharrón prensado o chorizo desmenuzado para más sabor y sustancia. Era desayuno de recuperación y aprovechamiento, no gastabas más, reutilizabas lo que había y salías satisfecho con energía para el día. Hoy los chilaquiles se venden gourmet con totopos caros, crema importada, aguacate en rebanadas perfectas y nombres fancy, pero los originales eran humildes, reciclados y llenos de sabor casero. Lo que ahora parece pobreza era sostenibilidad pura, cero desperdicio y un plato que sabía a hogar y a ingenio. 3. Huevos revueltos con nopales tiernos y tortilla recién hecha. Los nopales tiernos se cortaban temprano del cerco o del solar, para que no tuvieran tanta baba y aguijones, se limpiaban con cuchillo raspando bien las orillas y el centro, se cortaban en tiritas o cuadros pequeños. Se cocían en agua con sal unos minutos o se asaban directamente en comal para quitar el aguijón y mejorar textura. Luego se revolvían en sartén con manteca o aceite caliente junto con huevos del gallinero batidos, cebolla picada fina, jitomate fresco o asado en trozos, ajo machacado y un buen chile serrano o jalapeño picado, con semillas si se quería más picor.
Se cocinaban hasta que los huevos quedaran sueltos y jugosos, con el nopal tierno pero firme y el aroma de la mezcla llenando la cocina. Se servían calientitos con tortillas recién hechas en comal de barro, calientes, gruesas, con olor a maíz y fuego, un poco de salsa verde cruda o roja al lado y queso fresco desmoronado si había. Era desayuno de campo y de ciudad humilde, el nopal crecía solo sin pedir agua ni fertilizante, los huevos eran diarios y gratis del gallinero, y el platillo llenaba sin pesar. Nutrición pura y barata. Proteína de alta calidad del huevo, fibra abundante del nopal, que ayuda a controlar el azúcar en la sangre y da saciedad larga, vitaminas del jitomate y minerales del chile. Hoy lo llaman comida de pobres porque no lleva bacon, jamón serrano, queso cheddar ni aguacate caro, pero antes era orgullo de salud, de la tierra y de la autosuficiencia. El nopal que nadie quería comprar en el mercado era el que salvaba el desayuno de muchas familias y les daba fuerza para trabajar todo el día. 4. Atole de maíz con piloncillo raspado y canela en rama. Cuando la leche era cara, escasa o no había, el atole era el desayuno rey de los niños, de los que trabajaban duro y de las abuelas que se quedaban en casa. Se usaba maíz nixtamalizado molido fino, o masa fresca del día que sobraba del nixtamal, se cocía lentamente en olla de barro con agua, o mezcla de agua y leche si había vaca. Hasta espesar como crema, se endulzaba con piloncillo raspado en trozos grandes, nunca azúcar refinada blanca, porque el piloncillo daba ese sabor terroso, caramelizado y profundo, y se perfumaba con canela en rama entera, a veces clavo de olor, anís estrellado o una cáscara de naranja. Se dejaba hervir a fuego bajo removiendo con cuchara de madera para que no se pegara y para que los sabores se integraran, hasta que quedaba cremoso, caliente y con aroma que llenaba toda la casa. Se servía en jarros de barro grandes para que conservara el calor largo rato, y a veces se le ponía un poco de masa extra para hacerlo más sustancioso o un chorrito de leche hervida si había. En zonas rurales se hacía más espeso y se acompañaba con tortilla, en ciudades humildes era desayuno ligero pero llenador para los niños que iban a la escuela. Era dulce natural, reconfortante y económico. Hoy lo ven como de pobres porque no es latte de almendra con vainilla, ni smoothie con proteína en polvo, ni bol de avena con frutas exóticas y semillas chía, pero antes era el abrazo líquido de la mañana, nutritivo, caliente y con ese sabor a infancia, hogar y tradición que no se compra en ningún lado. 5. Molletes con frijoles refritos y queso fresco derretido. Bolillo o telera del día anterior, o del anterior al anterior, porque nada se tiraba. Partido por la mitad a mano, untado con una capa generosa de frijoles refritos hechos en sartén de hierro con manteca de cerdo, cebolla picada fina y ajo machacado hasta que quedaran cremosos, con costra dorada y aroma intenso. Encima se ponía queso fresco o Oaxaca deshebrado que se derretía en el comal o en horno de leña casero, y se remataba con salsa pico de gallo fresca, jitomate, cebolla blanca o morada, cilantro picado, chile serrano o jalapeño y limón exprimido. O salsa verde cruda molida en molcajete. A veces se agregaba un huevo frito encima, chorizo desmenuzado sobrante o chicharrón prensado para más sabor y sustancia. Era desayuno rápido pero sustancioso, aprovechabas el pan que ya estaba duro, los frijoles que siempre había en la olla y queso barato del mercado. Se comía caliente, con las manos o con tenedor, y dejaba satisfecho hasta la comida. Hoy se venden molletes fancy con aguacate en rebanadas perfectas, crema ácida importada, queso gourmet y nombres caros, pero los originales eran humildes, caseros y llenadores. Lo que ahora parece pobreza era ingenio para no gastar de más, cero desperdicio y un sabor que sabía a hogar y a familia reunida. 6. Tamales de elote fresco con nata y piloncillo rallado. Cuando el elote estaba tierno, julio-agosto, época de lluvias y abundancia. Se molía fresco en metate o molino de mano con un poco de agua o leche, se endulzaba con piloncillo rallado, o azúcar morena si no había, se le ponía una pizca de canela molida o vainilla natural del mercado, se envolvía en hoja de maíz fresca, bien lavada y remojada, y se cocía al vapor en olla grande sobre leña o carbón durante 1 hora o más. Salían tamales suaves, jugosos, con sabor dulce natural del elote tierno, textura casi cremosa y aroma que llenaba toda la casa. Se servían calientitos con una cucharada generosa de nata,
la crema espesa que subía en la leche hervida del día anterior, y más piloncillo espolvoreado o miel de maguey encima. En algunas casas se acompañaban con atole blanco o chocolate de metate batido. Era desayuno de temporada, de celebración sencilla, de niños felices y de familias que aprovechaban lo que la milpa daba en abundancia. Hoy lo ven como de pobres porque no lleva Nutella, chocolate en barra, frutas exóticas ni decoraciones fancy, pero antes era un lujo de la naturaleza, elote fresco del campo, nata de la vaca del vecino y piloncillo del mercado. Sabor puro, dulce y cremoso que traía memoria de campo y de verano.